Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto, un verdadero placer volvernos a encontrar, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como buenos profesionales, como buenos ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta el deseo y la idea de poder contribuir modestamente a la formación integral de ustedes, personas como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano, se puede constituir en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Y justamente el mundo en este momento está exigiendo de personas buenas, está exigiendo de personas que estén en la capacidad de ser empáticas, es decir, de ponerse en la posición de los demás, incluso en la toma de decisiones, que es de fundamental importancia, ¿no? Bien, vamos a dar entonces inicio a las actividades académicas, dándole la más cordial bienvenida a todos y todas, y le voy a permitir entonces registrar la lista, ¿no? Señoritas y señores, Abrigo Paul, Abrigo Paul. Presente. Buenos días, ingeniero. Días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Benítez John, Benítez John. Buenos días, presente ingeniero. No, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cárdenas Daniela, Cárdenas Daniela. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Chimbo María, Chimbo Buenos días, ingeniero presente. María, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Correa Jimmy, Correa Jimmy. Buenos días, ingeniero presente. Y buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cuenca Brian, Cuenca Brian. Buenos días, ingeniero presente. Brian, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Estrada Dayana, Estrada Dayana. Presente, ingeniero. Buenos días. Bienvenida, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. González César, González César. Bendiga, buenos días. También César, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cheni, Gualán Cheni. Ingeniero, buenos días. Cheni, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Juela Kelvin, Juela Kelvin. Está por acá, no hay problema. Jumbo Juan. Ingeniero presente. ¿Cómo estamos, señor Juan? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Morocho Sali. Morocho Presente, ingeniero, buenos días. Sali, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Ochoa Patricio, Ochoa Patricio. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Uchaicela Carlos, Uchaicela Carlos. Presente, ingeniero, buenos días. Carlos, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Quispe Mirka. Presente, ingeniero. Buenos días. Mirka, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Ramón Karina, Ramón Karina. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Rosales Mónica, Rosales. Buenos días, presente. ¿Dónde está Mónica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Sánchez Valeria, Sánchez Valeria, Sánchez Valeria, acá la vi que estaba. Buenos días, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tenisela Oscar, Tenisela. Presente, buenos días, ingeniero. Oscar, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Ulloa Evelyn, Ulloa Evelyn, Ulloa Evelyn. Presente, ingeniero. Buenos días. Valencia Evelyn. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Vera Richard, Vera Richard. Presente, ingeniero, buenos días. No, Richard, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Y finalmente Zúñiga Cintia, Zúñiga Cintia. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Bien, entonces una vez más, pues les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica del día de hoy. Me da muchísimo gusto realmente volvernos a encontrar. Para mí siempre es un privilegio y un honor trabajar con ustedes y les agradezco por la oportunidad de permitirme ingresar a sus vidas, permitir ingresar a sus hogares, a sus familias, con un mensaje en primer lugar académico, pero sobre todo me interesa contribuir con un mensaje realmente de solidaridad, con un mensaje realmente de fraternidad que nos permita crecer como seres humanos. Créanme que el mundo en este momento está ávido de una sociedad más justa, de una sociedad más equitativa. Ayer en la tarde estábamos conversando aquí en el laboratorio de los terribles problemas que prácticamente estamos viviendo en el país, con esta situación prácticamente complicada que se está dando, y justamente requerimos de personas, de hombres y mujeres que realmente valoren en primer lugar la vida, que es de fundamental importancia, ¿no?
Y justamente aquí estoy pues con una pléyade de 23 jóvenes, hombres y mujeres, que son realmente el presente y el futuro de la patria y del sector forestal. Yo aquí ya estoy viendo a profesionales ingenieros e ingenieras forestales, destacándose en su campo profesional, destacándose en el desempeño profesional como ingenieros e ingenieras forestales, ocupando diferentes puestos de dirección a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, en instituciones públicas, en instituciones privadas, pero para eso entonces tenemos que prepararnos, ¿no? Pero sobre todo, realmente quisiera algún rato, si Dios me volviera a dar el privilegio de encontrarnos, qué lindo sería encontrarme con el ingeniero, la ingeniera, no sé, Carlos Puchaicela, la ingeniera Sally Morocho, y saber que son personas extraordinarias y que son realmente excelentes ingenieros e ingenieras forestales. Yo siempre digo que esa es la dualidad perfecta, ese es el dualismo perfecto que uno busca y que realmente debe tratar, pretender por todos los medios conseguir uno como persona, como ser humano, ¿no? Bien, entonces vamos a revisar la planificación académica de la asignatura para el día de hoy. El día de hoy a las 10:40 se activa la pruebita del EVA, la prueba de la unidad número 1. Voy a dar algunas indicaciones, por favor, los compañeros que tal vez tienen auriculares en sus oídos, tienen que retirárselos, por favor, todos tienen que tener sus cámaras encendidas, aquí ya no hay pretexto porque ya no tienen que hablar, tienen que estar todos en silencio, así que les ruego por favor que todos deben tener su camarita encendida, además los que pueden deben tener, como habíamos acordado en el encuadre, todo el tiempo tenemos que tener la camarita encendida. La prueba es una pruebita de 10 preguntas, cada pregunta vale 0,35 puntos, son preguntas de opción múltiple, yo generalmente no suelo preguntar conceptos, definiciones, porque eso a la vuelta de la esquina uno se olvida, ¿no? Yo siempre digo que a mí particularmente me gusta preparar a mis estudiantes, no para los exámenes, sino para la vida profesional. Es decir, para que tengan esa capacidad de discernimiento, que tengan esa capacidad de análisis, pero sobre todo que tengan esa capacidad proactiva para que puedan aportar en la vida profesional. Es un examen, es una lotería, ¿no? Entonces es un examen, a uno le va bien, le va mal, pero definitivamente a veces el examen no refleja el rendimiento académico que tiene un estudiante, ¿no? Entonces, la pruebita se activa a las 10:40, estén por favor ya ingresando al EVA, por favor, lean bien las preguntas son de opción múltiple, ahí mismo están las respuestas, ¿sí? De acuerdo a las nuevas disposiciones que hay desde la universidad, a través de la Unidad de Telecomunicaciones Institucionales, UTI, generalmente pues el sistema está diseñado para manejar un solo dispositivo, entonces no puede utilizar dos dispositivos al mismo tiempo. Las preguntas son de manera consecutiva, es decir, no se puede regresar a la pregunta anterior, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante es de que se concentren, que lean la pregunta, no es nada complicado, es de lo mismo que hemos venido trabajando acá en las clases, en el glosario, es lo mismo, absolutamente lo mismo. Lean bien las preguntas para de esa manera entonces poder desarrollar su pruebita. La prueba dura 15 minutos, entonces empieza a las 7:40 y termina a las 7:55. Entonces ahora estamos terminando la prueba. Y una vez terminada la prueba, entonces vamos a continuar con las actividades académicas. El día de hoy vamos a analizar una temática que está directamente relacionada ya con la composición química de los medios de cultivo, ¿no? Así que por favor tengan la bondad de ingresar, supongo que ya se les debe estar por activar, o tal vez alguien ya se le activó la prueba, tal vez. ¿Ya se le activó la prueba a alguien? ¿Se les activó la prueba? Ingeniero. Ingeniero, ya se quedó. La bondad, por favor, tengan la bondad entonces de iniciar la prueba de la unidad número 1 de la asignatura de biotecnología forestal. Tengan la bondad, por favor, de iniciar su pruebita, ¿sí? Lean bien las preguntas, contesten, no se olviden al final de enviarlas, por favor, para ser calificadas. Y los compañeros y compañeras que van terminando, por favor, me levantan una manito ahí, la dejan levantada, para saber que han terminado su prueba, ¿no? Continúen nomás.
Gracias, Evelyn. Evelyn Valencia ya terminó su pruebita. Muchísimas gracias. Los que van terminando igual van poniendo, por favor, una manito. Una manito van poniendo. Bien, Carlos, muchas gracias. Carlos, tú ya terminó. Muchas gracias, Carlos. También terminó Valeria. Muchas gracias, Valeria. John también, muchas gracias. Faltan 3 minutos, ¿verdad? Tomarán en cuenta. Kelvin ya terminó, muchísimas gracias. Dayanita también terminó. Sally ya terminó, muchas gracias. Juan ya terminó, muchas gracias. Evelyn ya terminó. Evelyn y yo. Muchas gracias. Brian ya terminó, muchas gracias. No se descuiden, faltan 2 minutos, ¿verdad? No se descuiden, por favor. Enviarán la prueba para ser calificada. Bueno, ya están terminando la mayoría. Los últimos, por favor, estamos a 1 minuto de terminar para poder retomar las actividades académicas, ¿no? Bueno, creo que ya se completó el tiempo. Bien, vamos entonces a continuar con las actividades académicas. Ya pueden quitar la manito.
Vamos a continuar entonces con las actividades académicas de la presente clase. Les quiero comunicar de que en la noche de ayer presenté ya la planificación de la práctica número 2 de biotecnología forestal a la señora coordinadora de la carrera de ingeniería forestal con copia al de seguridad institucional que hay acá en la universidad, ¿no? Entonces, ya fue presentado porque la práctica va a ser desarrollada, si Dios así lo permite, y aceptan el día lunes 6 de diciembre. Anotarán en su agenda, entonces el lunes 6 de diciembre vamos a desarrollar la práctica y como les había indicado el día de ayer, pues vamos a trabajar en manera invertida. Si primero va a trabajar el grupo número 3 y el 2 el día lunes y necesariamente van a tener que trabajar el grupo número 1 el día jueves porque no se va a avanzar a completar la práctica va a ser un poquito más larga, ¿no? Entonces las medidas siempre les digo, hay que traer el mandilito blanco, todos tienen que traer su mandil, tienen que traer sus guantes, su mascarilla para poder trabajar, ¿no? Y trabajamos con el mismo orden, con la misma disciplina que lo hicieron en la primera clase, ¿no? Entonces justamente el día de hoy, la conferencia que voy a dar el día de hoy va a estar orientada para poder entender la práctica. Entonces la conferencia de hoy y de la siguiente clase va a estar orientada entonces para poder entender la clase. Entonces, por favor, tomarán atención, tomarán nota entonces lo que vamos a trabajar, de tal manera que cuando la ingeniera Magalita, en el día que corresponda a la práctica, pues les señale, les indique, entonces ustedes ya conocen del particular, ¿no? Bien, entonces con la prueba del día de hoy terminamos la unidad número 1, para lo cual en la tardecita les he de enviar el acta para que me ayude nuestra presidenta Valeria con la firma de ustedes y lógicamente para de esa manera poder hacer la entrega a la carrera de ingeniería forestal, ¿no? Bien, entonces voy a empezar, a mí siempre me gusta empezar con unas preguntitas introductorias de quién sabe, sabe. A ver, vamos a ver entonces, quién sabe, sabe, vamos a ver. Entonces, atentis todos, entonces, para poder un poquito matizar la mañana, para de esa manera, pues entonces ir preparando a nuestro cerebro para ponernos a estudiar, ¿no? Entonces, ¿quién sabe, sabe? 15 segundos, la siguiente pregunta. Atención, por favor, 15 segundos. La pregunta dice, ¿cómo se llama la unidad funcional más pequeña del ADN? El hélice, el gen, el anticodón o los cromosomas. ¿Cuál es la unidad más pequeña del ADN? 15 segundos para contestar. A ver. El hélice. El gen. El hélice. ¿El gen cuál? El gen. ¿El gen? ¿Quién más dice el gen? El hélice. ¿El hélice? El gen. El gen. El gen. La unidad más pequeña que está conformando el cromosoma son los genes. Y los genes generalmente son los encargados de transmitir o de llevar la herencia genética de los padres a los hijos. Por eso decíamos claramente que en la descendencia sexual tenemos una descendencia heterocigota, porque la descendencia puede heredar, ¿no es cierto?, los genes del progenitor masculino o del progenitor femenino. Entonces, el gen es la unidad más pequeña, en este caso, entonces, del ADN. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta para los que todavía no han participado, ¿ok? Para todos. Segunda pregunta para los compañeros, entonces, para que puedan poner atención, ¿no? Para de esa manera irnos preparando para poder estudiar. Dice la siguiente pregunta. Dice, así mismo, 15 segundos para poder contestar. El que sabe, sabe. 15 segundos, ¿no? De paso que vamos incrementando el conocimiento, ¿no? Dice, ¿cómo se llama el cambio heredable, de carácter heredable, en un individuo? Entonces, ¿cómo le llamamos al cambio de carácter heredable en un individuo? ¿Mutuación? Mutación. ¿Aberración o evolución? ¿Cómo se llama? Mutación. 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 La mutación es la alteración del código genético. Y generalmente la mutación puede ser natural o puede ser inducida. Natural generalmente cuando se produce en la naturaleza, en el ecosistema, debido al flujo de materia y energía. Recuerden que generalmente en el ecosistema existe intercambio de materia, pero también intercambio de energía, pero sobre todo también existe intercambio de información genética.
Entonces, claro, aunque esporádicamente pasa mucho tiempo, pero puede haber una mutación de carácter natural. La mayor cantidad de las mutaciones son de carácter artificial, es decir, a través de someter a un individuo a radiación o a sustancias químicas. Entonces, la mutación es una alteración del código genético. Muy bien, muy bien. Yo siempre hago estas preguntitas con la finalidad de reforzar los contenidos, de reforzar el conocimiento y que los estudiantes entonces puedan aprender. Ese es el objetivo fundamental, ¿no? Bien, vamos a iniciar entonces con el abordaje de los contenidos de la mañana de hoy y me voy a permitir poner a consideración de ustedes una imagen para que ustedes me digan de la imagen que voy a mostrar qué es lo que ustedes observan para de esa manera entonces poder abordar el contenido de la mañana de hoy, que está directamente relacionada justamente con las imágenes que voy a mostrar. Entonces, si ustedes ven una imagen de esta naturaleza, ¿qué se les viene a la mente inmediatamente? Inmediatamente. Es decir, ¿cuál es el primer golpe de vista que a ustedes se les da cuando ven esta imagen, por ejemplo? Es un medio de cultivo. ¿Nutrientes? Medio de cultivo. ¿Qué más? Solución. Soluciones, muy bien. Sustancias. ¿Perdón? Sustancias. Sustancias, bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Nutrientes? ¿Perdón? ¿Nutrientes? ¿Cierto? Nutrientes. ¿No es cierto? Estamos viendo ahí un frasco, está tapado, y en el interior existe una sustancia acuosa, ¿no es cierto?, que justamente nos va a servir el día de hoy para ir entonces incrementando el contenido que estaba establecido y explicado en el silo. Y si ven esta segunda imagen, ¿qué idea se les da? ¿Qué idea se les da si ven esta segunda imagen? A ver. ¿Qué idea se les da, por favor? Vitaminas pueden ser. Más o menos, pero ¿qué están viendo? A ver, no están viendo ahí vitaminas, a ver, ¿qué están viendo ahí? A ver. Envases de vidrio. Bases de vidrio, claro, estamos viendo. ¿Tubos de ensayo? Tubos de ensayo, muy bien, de la práctica, ¿no? Tubos de ensayo, envases de vidrio. ¿Qué más están viendo ustedes ahí? ¿Qué más están viendo ahí? ¿Soluciones? Soluciones, ¿no es cierto? Soluciones. Y si le agregamos una palabrita, soluciones nutritivas. Entonces, generalmente, el medio de cultivo es para el explante inoculado in vitro, lo que el suelo es para la planta cuando está creciendo in vivo. Ustedes conocen más que nadie de que realmente las plantas, para poder crecer y desarrollarse in vivo, necesitan de nutrientes, ¿no? Y los nutrientes juegan un papel fundamental en el proceso de crecimiento y desarrollo de los vegetales, en el proceso de crecimiento y desarrollo de las plantas. Entonces, el suelo es de fundamental importancia para que las plantas puedan expresar un crecimiento y desarrollo vigoroso. Entonces, el medio de cultivo viene a ser entonces para el explante inoculado in vitro lo que el suelo generalmente es para la planta cuando está creciendo in vivo. Y es la razón por la cual ustedes recordarán lo que dijo Haberland en el año 1902. Se dice que Haberland a él se le atribuye de alguna manera como el padre de la biotecnología, donde dijo, bueno, ¿por qué no hacemos lo que pasa en el suelo in vivo y lo llevamos al interior de un vidrio? Entonces, justamente el día de hoy, voy a hablar en la primera parte, voy a hablar sobre la composición química de los medios de cultivo. Voy a hablar entonces sobre la composición química de los medios de cultivo. Y como este componente de los medios de cultivo, yo diría que es fundamental en el éxito del cultivo de tejidos vegetales, lo he dividido en dos partes, ¿no? Uno de los factores fundamentales en el crecimiento y desarrollo de los explantes inoculados in vitro, en gran medida, depende de la composición química de los medios de cultivo. Lógicamente que hemos ir viendo a lo largo de la asignatura, entonces, qué sé yo, por ejemplo, los factores ambientales, que son de fundamental importancia. Y esa es la razón por la cual de la adecuada selección y composición química del medio de cultivo radica uno de los éxitos del cultivo de tejido. Entonces, vamos a ir profundizando un poquito en el análisis, lo que tenían que haber hecho algunos grupos. Por ejemplo, creo que el grupo 3 tenía que haber profundizado en el análisis de las auxinas y se me quedaron totalmente cortos. Entonces, vamos a profundizar en el análisis en esta primera parte y justamente el contenido que vamos a revisar en la mañana de hoy va a servir de clave para poder analizarlo en la práctica.
A mí siempre me gusta, como docente, iniciar poniendo la línea base, es decir, para que todos los estudiantes realmente conozcan la fundamentación teórica, conozcan la fundamentación científica. Y entonces vamos primero conociendo qué es un medio de cultivo. A mí no me gusta que los estudiantes se aprendan los conceptos, se aprendan las definiciones. Me gusta darles elementos para que construyan las definiciones. Entonces, primero partimos de que un medio de cultivo es una solución nutritiva. Esta solución nutritiva que veíamos en el frasquito o que veíamos en el tubo de ensayo de hace un momentito, está conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos, y así como el suelo, decíamos, que es prácticamente el sustento de la planta in vivo, en este caso, el medio de cultivo viene a constituir, ¿no?, el requisito indispensable para el explante inoculado in vitro. Es decir, el éxito o el crecimiento y desarrollo del explante está directamente relacionado con la composición química del medio de cultivo. Entonces, pongámoslo en el glosario. Entonces, ¿qué es un medio de cultivo? Una solución nutritiva conformada, compuesta por compuestos orgánicos e inorgánicos y que son necesarios para el crecimiento y desarrollo in vitro de los explantes. Con esos elementos pueden construir cualquier tipo de definición. Podemos decir que es una solución conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos y que permite nutrir al explante cuando está inoculado in vitro. Es decir, el medio de cultivo viene a ser para los explantes inoculados in vitro lo que el suelo generalmente es para las plantas in vivo, lo que ustedes están haciendo en el vivero. Yo siempre lo estoy viendo algunos estudiantes, hombres y mujeres, que pasan con unas carretillas, por ejemplo, qué sé yo, llevando un sustrato. Entonces, el sustrato viene a ser análogo al medio de cultivo. Y es la razón por la cual Haberland, en el año 1902, posiblemente estuvo observando. Miren que la observación es la base fundamental de la investigación. Entonces, posiblemente observaba de que las plantas crecen in vivo, en un sustrato, en un suelo, y dijo, bueno, ¿por qué nos retraemos aquello y lo ponemos en el interior de un vidrio? Por lo tanto, entonces, existen algunos factores que son determinantes en el crecimiento y desarrollo, cuando los tejidos están inoculados in vitro. Vamos a ver entonces algunos de esos elementos que son indispensables, ¿no? Primero, generalmente se dice que tanto los vegetales que vienen creciendo, ya sea en el campo, en el invernadero, en un vivero, o generalmente los explantes que están creciendo in vitro, su crecimiento y desarrollo depende básicamente de 4 factores fundamentales. Es decir, tanto para los explantes in vitro como para las plantas in vivo, la constitución genética de la planta es determinante. Y cuando hablamos de la constitución genética de la planta, ustedes conocen, ustedes ya recibieron genética, ¿no? Ustedes ya recibieron genética. ¿Ustedes ya recibieron genética? Sí, señor. Ustedes ya recibieron genética, ¿no? Entonces, miren, para la planta realmente es de fundamental importancia la selección de un buen genotipo y un buen fenotipo. El genotipo nos estamos refiriendo a características intrínsecas, a características internas del vegetal, es decir, a la herencia genética que es transmitida, como veíamos hace un momento en la imagen introductoria, a través de los genes. Pero dentro de la constitución genética es de fundamental importancia la parte fenotípica, la parte de la estructura, la parte realmente de la armazón del árbol, que tenga una buena distribución de las hojas, que tenga una buena formación de los tallos, que tenga un buen tamaño de los frutos. Entonces la constitución genética es preponderante en el crecimiento y desarrollo. Entonces, de eso dependerá el futuro o el subsiguiente desarrollo de la planta, ya sea in vivo o in vitro. El segundo elemento, lógicamente, los nutrientes. Ustedes saben que sin agua, sin micronutrientes y sin carbohidratos, la planta va a frenar su crecimiento y desarrollo, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, dicen, a la caña hay que ponerle urea, o qué sé yo, al maíz hay que ponerle, no sé, un NPK, para que de esa manera pueda expresar un crecimiento y desarrollo. Entonces necesitamos agua. Si una planta no tiene agua in vivo o in vitro, la planta va a morir generalmente por falta de nutrientes, ¿no? Si no tiene macro y micronutrientes, la planta in vivo o in vitro va generalmente a morir por falta de alimentos.
Es decir, va a morir por inanición, para el glosario. Inanición, muerte por falta de alimentos, ¿no? Entonces, los nutrientes son de fundamental importancia. Pero cuando los explantes están inoculados in vitro, necesitan de carbohidratos, de suministrarles de manera exógena. Lo que generalmente las plantas, cuando están creciendo in vivo, no requieren de fuentes exógenas de carbohidratos, porque los carbohidratos los están elaborando a través del proceso fotosintético. Cuando los explantes están inoculados in vitro, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los contenidos, el explante se comporta, ¿verdad? No es que es, se comporta como un organismo heterótropo, es decir, es dependiente de una fuente exógena de carbohidratos. El tercer elemento que es determinante en el crecimiento y desarrollo de las plantas in vivo o in vitro son los factores físicos. Y estos factores físicos teóricamente influyen en el crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, la luz, la temperatura, el pH, las concentraciones de oxígeno y CO2. Miren, por ejemplo, qué sé yo, si no tenemos nosotros un fotoperiodo de una intensidad lumínica. A ver, ¿qué es el fotoperiodo y qué es la intensidad lumínica? A ver, yo creo que eso ya está en el glosario, si no pónganlo en el glosario, ¿qué es fotoperiodo y qué es intensidad lumínica? A ver, relacionado con la luz. ¿Qué es fotoperiodo? A ver, ¿qué es fotoperiodo? El fotoperiodo es el tiempo que se expone a la luz y oscuridad la planta. Muy bien, mi estimado Richard. Extraordinario, fabuloso. Felicitaciones, Richard. Póngalo en el glosario. Es la duración de las horas luz y las horas oscuridad. Y en cambio la intensidad lumínica es la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido. La temperatura es fundamental. El pH no se diga, ¿no? El pH es fundamental en el suelo. El pH incide, por ejemplo, en los procesos de nitrificación y nitratación. A ver, para la próxima clase, Karinita, no te pregunta para consultar y las revisamos en la clase que nos toca revisar las preguntas. ¿Qué es la nitritación y qué es la nitrificación? Nitritación, ¿me escuchó, Carnita? Nitritación. ¿Sí me está escuchando? Nitritación y nitrificación. Ya, nitritación y nitrificación, ¿no? Lógicamente, las concentraciones de oxígeno y CO2 son fundamentales. Es decir, los factores físicos son determinantes in vivo e in vitro. Y el cuarto factor, algunas sustancias orgánicas, como por ejemplo los reguladores de crecimiento, las vitaminas, los aminoácidos, que generalmente son más determinantes cuando el tejido o cuando el explante está siendo inoculado in vitro. Generalmente las plantas in vivo elaboran este tipo de carbohidratos, aunque hoy existe una gran cantidad de biofertilizantes que se les adiciona también reguladores de crecimiento, vitaminas, aminoácidos, para promover, para acelerar, para inducir el crecimiento de las plantas in vivo. Entonces, estos cuatro factores son determinantes en el crecimiento y desarrollo tanto in vivo como in vitro. Ingeniero. Sí. Disculpe, tal vez me podría dar un permiso porque parece que van a arreglar un poste aquí en mi barrio y van a cortar la luz. Tranquilo, mi estimado Oscar, vaya nomás, sin ningún problema. Muchísimas gracias por la delicadeza suya de avisarme. Muchas gracias, vaya nomás, sin ningún problema. Ya, gracias, ingeniero. En esta perspectiva vamos a ver cuál es la composición química del cultivo. Se dice claramente que el éxito del cultivo de tejidos vegetales radica realmente en la composición química del medio de cultivo y en los parámetros ambientales. Es decir, tanto en la composición de compuestos orgánicos e inorgánicos, como también en los factores ambientales, luz, temperatura, humedad relativa. ¿Por qué realmente son importantes los elementos inorgánicos? Ustedes conocen realmente, ustedes saben muy bien, en suelos estudiaron, que el crecimiento de las plantas está directamente relacionado por los elementos inorgánicos del suelo. Y cuando hablamos de elementos inorgánicos, nos estamos refiriendo a los macro y micronutrientes. La planta generalmente toma del suelo los elementos nutritivos no como compuesto, sino los toma como forma de iones, ¿no? Entonces, por ejemplo, que si el nitrógeno lo toma en forma de ion amonio, ¿no? En forma de nitratos, ¿no? Entonces, es lo que van a consultar para la siguiente clase para poder conversar. Entonces, los macronutrientes decimos que es lo que la planta los requiere en mayores cantidades. Dentro de eso está el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre, y los micronutrientes que la planta en cambio lo requiere en pequeñas cantidades, por ejemplo, el hierro, el manganeso, el zinc, el boro, el cobre, el molibdeno, el cobalto.
Pero tanto los unos como los otros son imprescindibles. No porque los micronutrientes se requieran en pequeñas cantidades, quiere decir que se pueda prescindir de ellos. Incluso vamos a ver que algunos micronutrientes están directamente relacionados con la actividad de la síntesis de algunos reguladores del crecimiento. Por lo tanto, entonces, el medio de cultivo no solamente está constituido de macro y micronutrientes, sino que en el medio de cultivo, yo les decía a ustedes que cuando los explantes están inoculados in vitro, pongan atención, verán, cuando los están siendo inoculados in vitro, se comportan de manera heterótrofa, es decir, no son del todo autótrofos. A pesar que tienen coloración verde, se comportan como organismos heterótrofos. Yo siempre pongo un ejemplo muy patético. Generalmente cuando uno en la casa todavía está estudiando y no trabaja, uno generalmente todavía vive medio como arrimado a la casa, ¿no es cierto? Pero no es que uno sea vago, no quiera trabajar. El problema es de que las condiciones en las que usted está en ese momento no le permiten realmente trabajar. Entonces, las vitroplantas, cuando están inoculadas in vitro, se comportan entonces como organismos heterótrofos. No son, verán, pondrán atención, no son organismos heterótrofos, se comportan. Por lo tanto, entonces tenemos que adicionarle los carbohidratos, como por ejemplo la sacarosa, de forma exógena, de forma artificial. Porque normalmente las plantas in vivo elaboran la sacarosa a través del proceso de la fotosíntesis que habíamos señalado en clases anteriores, incluso como un gran molino lo comparábamos, ¿no? Y lógicamente el medio de cultivo está conformado también, aparte de los compuestos inorgánicos, de otros compuestos orgánicos como por ejemplo las vitaminas, los aminoácidos, los reguladores del crecimiento. Vamos a ir analizando cada uno de ellos y cuál es la función, cuál es la acción que tienen en el explante, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, un medio de cultivo está conformado de 8 componentes básicos. ¿Cómo nace un medio de cultivo? Miren, en el año 1962, Murashi y Scoop hicieron un análisis bromatológico en una hoja de tabaco y en base a ese análisis demostraron que en la hoja de tabaco existían 8 componentes fundamentales. Existían sales inorgánicas, macro y micronutrientes, vitaminas, reguladores del crecimiento o fitohormonas, aminoácidos y suplementos orgánicos, carbohidratos, agua, agentes solidificantes y suplementos no definidos. Estos 8 componentes forman parte del medio de cultivo. Entonces, Murashi y Scoop hicieron un estudio de una hoja de tabaco, creciendo in vivo, y entonces determinaron que el medio de cultivo, o que la composición química que tenía la planta in vivo, necesitábamos formularle ese tipo de medio para cuando esté inoculado in vitro. Entonces, esa es la razón por la cual a Murashi y Scoop se les atribuye realmente el descubrimiento de los medios de cultivo. Y ese es el medio de cultivo sintetizado por MS, que es el que ustedes van a preparar en la práctica del 6 de diciembre, el que lo van a hacer aquí en la práctica. Es decir, ese medio de cultivo MS que lleve el apellido de estos dos señores, Murashi y Scoop, entonces se ha patentado. Vamos a ir analizando en estas dos partes de la clase, en esta primera parte y en la siguiente clase, los 8 componentes del medio de cultivo, en este caso conformado tanto por compuestos inorgánicos como por compuestos orgánicos. Empecemos. Vamos a analizar primero las sales inorgánicas y vamos a empezar con los macronutrientes. Yo decía claramente que los nutrientes del suelo, y al igual los nutrientes en el medio de cultivo, el explante los absorbe a través de iones. Y los macronutrientes son aquellos iones que la planta los requiere en mayores cantidades. Es decir, este tipo de macronutrientes también tenemos que adicionarlos en el cultivo de tejidos vegetales, ¿no? Es decir, este tipo de sustancias inorgánicas, ¿no? Entonces, a más del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, las plantas requieren tomar grandes cantidades de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, de magnesio y azufre, y esos mismos elementos que la planta nos requiere in vivo, tenemos que adicionarles in vitro. Pero Murashi y Scoop nos hicieron el favor de patentar un medio de cultivo, de prácticamente formular un medio de cultivo. Y ese es el medio de cultivo que universalmente se utiliza. Sin embargo, existen una cantidad de medios. Cada autor ha ido generando un medio de cultivo y le ha ido poniendo un apellido. Por ejemplo, White tiene un medio de cultivo, que es el medio de cultivo White. Knudson generó un medio de cultivo para orquídeas, que justamente una señorita, una niña de forestal está trabajando en orquídeas y va a trabajar justamente
con el medio de cultivo Nutron C. Entonces, primer elemento, los macronutrientes. Segundo elemento dentro de las sales inorgánicas, los micronutrientes, ¿no? Ustedes conocen que los micronutrientes son aquellos que la planta no requiere en menor cantidad. Pero no porque los requiera en menor cantidad, significa que se pueda prescindir de ellos. Son necesarios, son indispensables. El hierro, el manganeso, el zinc, el boro, el cobre, el cobalto, el molibdeno. Estos elementos realmente forman parte de los micronutrientes y que los adicionamos al medio de cultivo a través de soluciones stock o soluciones madres o soluciones concentradas. Una solución madre o una solución concentrada es una solución realmente que se prepara para poder tener la capacidad de preparar muchos medios de cultivo. Es lo que les contaba a ustedes que en Cuba, cuando nació la palabra qué nivel, me tocó preparar una solución stock. Ustedes el día de la práctica van a ver ya que las soluciones stock ya están preparadas tanto con los macronutrientes como con los micronutrientes. El primer compuesto que hemos visto del medio de cultivo, las sales inorgánicas. Dentro de los micronutrientes, fíjense en el caso del zinc, del boro, del cobre, del cobalto y el molibdeno, están íntimamente relacionados con la síntesis de la clorofila. Es decir, juegan un papel fundamental en la función de los cloroplastos. En cambio, el zinc están íntimamente relacionados con la actividad que cumplen los reguladores del crecimiento. Por eso que les digo que aunque se requieran en pequeñas cantidades, en trazas, en cuestiones ínfimas, no se puede prescindir de ellos. Ustedes van a ver, por ejemplo, que ese día que preparen la práctica, no sé, el yoduro de potasio, ¿no? Se toman cantidades inmensamente pequeñas, pero son imprescindibles para el crecimiento y desarrollo. Segundo compuesto del medio de cultivo de los 8 son las vitaminas. Hemos visto los compuestos inorgánicos. Vamos a iniciar, en cambio, con los compuestos orgánicos. Las vitaminas, por definición, son compuestos orgánicos que realmente intervienen en todas las reacciones catalíticas durante el metabolismo celular. Recuerden que había el anabolismo y el catabolismo. ¿Qué era el anabolismo y qué era el catabolismo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Quién se acuerda? ¿Qué era anabolismo? El anabolismo construye de células simples a complejas y el metabolismo destruye de células complejas a simples. Extraordinario, mi estimado Kelvin. Fabuloso. Felicitaciones. Qué lindo ya trabajar así. Entonces, mira, las vitaminas intervienen en las reacciones catalíticas durante el metabolismo celular y son requeridas en pequeñas cantidades. Y justamente son las mismas vitaminas que requerimos las personas, que requieren los animales. Son esenciales para el crecimiento in vitro. Las plantas in vivo pueden prescindir de vitaminas porque generalmente ellas hacen sus propias vitaminas. Es decir, no requieren vitaminas que se adicionen de manera exógena. Al medio de cultivo sí le adicionamos vitaminas. Y generalmente una de las principales vitaminas que se llegaron a adicionar al medio de cultivo justamente fue la tiamina, que es la vitamina B1. Esta vitamina es hidroxílica. ¿Qué quiere decir hidroxílica? Pondrán ahí en el glosario hidroxílica, que se disuelve en presencia de ácido clorhídrico, hidroxílica, que se disuelve en presencia de ácido clorhídrico. Es decir, para poder disolver la tiamina, que es la vitamina B1, yo me acuerdo que en Cuba una vez me mandaron a preparar tiamina y yo la estaba disolviendo en agua. En vez de que disolverse, se levantaba el polvo hacia arriba. Vino mi tutor y dijo, no, es hidroxílica. Lee, Víctor Hugo, es hidroxílica. Se disuelve solo en ácidos, ¿no? Y generalmente se pueden utilizar en concentraciones que van de 0,1 a 30 miligramos por litro. Esta es la vitamina que más se utiliza en cultivo de tejidos vegetales y generalmente la que desde el principio, la vitamina B1, ha sido utilizada para poder inducir crecimiento en los desplantes. Sin embargo, existen otras, no existen solo esa. Por ejemplo, está la piridoxina, que es la vitamina B6. Está el ácido nicotínico, que es la niacina, que es el ácido realmente que se extrae del tabaco, ¿verdad? Está el mioinositol o mesoinositol, que no propiamente es una vitamina, sino es un azúcar alcohol. Está el pantotenato de calcio o ácido pantoténico. Y está el ácido fólico o la vitamina 9, vitamina 9. De 9. Tenemos también la riboflavina, que es la vitamina B2. El tocoferol, que hoy lo utilizan muchísimo las personas, es la vitamina E. La biotina, que es la vitamina H.
el ácido ascórbico, que es la vitamina C, y se utiliza en concentraciones que pueden ir de 100 miligramos por litro, y el ácido cítrico en concentraciones de 150 miligramos por litro. Miren, esto porque no vi en el trabajo de consulta de los compañeros, creo que fue del grupo 2 o 3, no me acuerdo. Entonces, faltaba el ampliar este análisis, ¿no? Y como ustedes se pueden dar cuenta, son las mismas vitaminas que se usan para las personas, para los seres humanos, para los animales. En el caso concreto del ácido ascórbico y el ácido cítrico, combinados los dos, porque los dos son vitamina C, en 100 y 150 miligramos por litro, son fundamentales para evitar la oxidación fenólica de los plantas. Eso lo voy a retomar más adelante, cuando hable en la siguiente clase sobre la oxidación fenólica. Pondránle atención a aquello, acuérdense del ácido ascórbico y el ácido cítrico, que es la vitamina C, en 100 miligramos por litro y 150 miligramos por litro de ácido cítrico, son antioxidantes muy efectivos para evitar la formación de fenoles. Tercer compuesto orgánico, los reguladores del crecimiento. Primero veamos la parte general, ¿qué son las hormonas? Primero, las hormonas son compuestos orgánicos. Son sintetizados de manera natural por las plantas superiores y son aquellas que intervienen o influyen en el crecimiento y desarrollo de los vegetales. Son las mismas hormonas que se utilizan generalmente para los seres humanos, ¿sí? Hay mucha gente, por ejemplo, qué sé yo, que utilizan hormonas para crecer, para, no sé, para los músculos, etcétera, etcétera. Pero una característica fundamental que tienen las hormonas, primero es de que actúan en pequeñas concentraciones y generalmente su efecto se va a ver reflejado en un lugar diferente a donde son producidas, ¿sí? Esa es una característica fundamental que tienen las hormonas. Por eso las concentraciones tienen que ser correctas, tienen que ser adecuadas. Tanto las hormonas naturales, que son producidas por la planta, es decir, la primera hormona, miren, que se descubrió en las plantas fue en el trigo, en el triptófano del trigo, se descubrió una de las primeras hormonas, una usina, el ácido naftalenacético, ¿no? Es el ANA. Y esto generalmente en función de estas hormonas naturales, posteriormente se han ido creando hormonas sintéticas, ¿no? Que tienen una característica o una función semejante a las hormonas naturales. Entonces, las hormonas que nosotros utilizamos, por ejemplo, en el laboratorio, ya son sintéticas. Es decir, son producto realmente de la elaboración de hormonas naturales. Es decir, la planta de manera natural segrega hormonas naturales, al igual que los seres humanos. Pero es de fundamental importancia determinar la concentración adecuada. Sin embargo, si queremos hablar con tecnicismo, técnicamente, al conjunto de hormonas naturales y al conjunto de hormonas sintéticas, es decir, aquellas que ya han sido sintetizadas de manera artificial, se conoce con el nombre de reguladores del crecimiento. ¿Y por qué se llaman reguladores del crecimiento? Porque son los responsables de la distribución de los diferentes compuestos en el interior del sistema vascular de la planta. Y por lo tanto, ayudan a regular el crecimiento y desarrollo de todos los órganos de la planta. Fíjense, las hormonas tienen exactamente, hormonas vegetales, tienen... ¿Sí? Disculpe, voy a proceder a salirme de la reunión, ya expliqué el motivo. Muchísimas gracias, Jimmy, por avisar, que le vaya muy bien. Gracias, Jimmy. Vaya. Entonces decía que en el caso de los reguladores del crecimiento, es decir, conformados por el conjunto de hormonas naturales y hormonas sintéticas, intervienen en el crecimiento y desarrollo de todos los órganos de la planta. Es decir, cumplen funciones análogas a lo que hacen las hormonas en nuestro cuerpo. Por eso es de fundamental importancia determinar las concentraciones adecuadas, determinar las concentraciones correctas. Veamos realmente cómo se clasifican los reguladores del crecimiento. Esto no vi, por ejemplo, en el trabajo de consulta de los compañeros, y me quedaron cortísimos. Claro que fui realmente yo soy muy endeble, muy madre para calificar. Realmente no vi nada de auxinas, de citoquininas, de ácido giberélico, de ácido abscísico, de etileno, de oligosacáridas. Básicamente, los reguladores de crecimiento se clasifican en 6 grandes grupos. Tenemos las auxinas, las citoquininas o citocininas, y a su vez tenemos el ácido giberélico, que se llaman giberelinas, el ácido abscísico, que se sintetiza con la letra ABA, los pongan ahí en el glosario, ABA es el ácido abscísico, el etileno y las oligosacarinas.
Pero las que más se emplean, las que más se utilizan en el cultivo de tejidos vegetales son las auxinas y las citoquininas o citocininas. Y a esas les vamos a dar mayor importancia y mayor explicación entonces en la clase del día de hoy. Vamos entonces primero por las auxinas. Las auxinas. ¿Cuál es la función general que tienen las auxinas? Las auxinas contribuyen al alargamiento celular, a que las células se agranden, se elonguen. Esa es la función general que tienen las auxinas. Es decir, la auxina en el tejido lo que hace es que el tejido se agrande, se haga muy largo, se elongue el tejido. Por lo tanto, tienen otras funciones también. Generalmente inducen, ya saben lo que es inducir, inducen la dominancia apical del esplante. Es decir, permiten el crecimiento en longitud del esplante. Como que lo alan al esplante del ápice y le permiten entonces el crecimiento en longitud. Inducen la dominancia apical, pero inhiben la formación de yemas o vástagos axilares. Fíjense, tomarán en cuenta aquello. Entonces, por ello es importantísimo a nivel de laboratorio seleccionar cuál es la concentración adecuada, ¿no?, para buscar un equilibrio hormonal. Fíjense, inducen la dominancia apical, es decir, como permiten la elongación, el esplante se va muy larguito en la altura, pero no permite la formación de vástagos o yemas axilares, ¿no? En bajas concentraciones, otra función que tienen es de que permiten la formación de raíces adventicias. Por ejemplo, la señorita que dijo que está haciendo la tesis en teca, justamente está utilizando auxina para poder hacer formación de raíces adventicias en estacas de teca, ¿sí?, en estacas de teca. Pero ¿qué pasa si a mí se me pasa la mano, verdad? Si en cambio la pongo en altas concentraciones, me permite formar el efecto contrario. No forma raíces adventicias, sino que me forma un callo. Es decir, las auxinas en altas concentraciones permiten formar un callo. Decíamos que un callo es una masa amorfa de células indiferenciadas. Por favor, esto de las auxinas lo pone en el glosario. Eso es la función general. Las auxinas entonces cumplen con la función de elongación o alargamiento celular. Eso debe estar en el glosario, ¿sí? Eso debe estar en el glosario. En bajas concentraciones forman raíces adventicias, en altas concentraciones forman callo. Yo me acuerdo que hace unos años, unos 4 años será, dirigí una tesis en agronomía de una niña que trabajó en formación de raíces en estacas de babaco, ¿no? Hacía la tesis aquí en Argelia, y entonces llegué aquí al laboratorio y me dice, ingeniero, creo que me ve viendo las estacas, porque la estaca tenía ya que evaluar. Dice, saqué una estaca, pero la estaca dice, no está formando raíces, no está formando raíces. Y en vez de formar raíces tenía una costra en la base de la estaca, y nos fuimos a ver, Pues llegué ahí y no estaba formando raíz, tenía una costra, tenía un engrosamiento en la base de la estaca, era un callo, ¿ah? Es decir, se nos estaba pasando la concentración de la auxina. Entonces, por eso las concentraciones tienen que ser correctas, tienen que ser adecuadas. ¿Cuáles son generalmente las principales auxinas que se pueden utilizar y en qué concentración? Mira, las concentraciones son tan chiquitas, 0,01 a 10 miligramos por litro. A 10 miligramos por litro, ¿no? Es decir, concentraciones muy pequeñitas. Por eso generalmente que las auxinas se preparan soluciones stock, soluciones concentradas o soluciones madres para poderlas agregar al medio de cultivo. Entre las principales auxinas que tenemos, por ejemplo, el ácido indol acético. Entonces le ponen en glosario AIA, ácido indol acético. A y B, ácido indol butírico, en el glosario. A y B, ácido indol butírico. ANA, ácido naftaleno acético. Ácido naftaleno acético. 2,4-D, 2,4-diclorofenoxiacético. Y PCA, ácido paraclorofenoxiacético. Incluso en el caso de 2,4-D, tiene acción fúngica, es decir, tiene acción fungicida, ¿verdad? Tiene acción fungicida. Entonces, las concentraciones son muy pequeñitas, ¿verdad? Yo me acuerdo que incluso en alguna oportunidad, hace algún tiempo, aquí en Loja hubo, será ya bastante tiempo, unos 10 años van a ser, hubo un caso un poco generis de personas prácticamente que un señor tenía un niño que no crecía, ¿verdad? No crecía el niño, ¿no? Y entonces lo llevó donde el endocrinólogo para que realmente le recete, ¿no? Y le dio hormonas, ¿no? Y prácticamente el objetivo era que el niño crezca, ¿no? Creo que el niño tenía 8 años. Es un caso que incluso salió por la prensa, me acuerdo acá en Loja. Y justamente cuando el niño comenzó a consumir las hormonas, la hormona realizó el efecto contrario.
el niño le estaba saliendo, qué sé yo, bigote, ¿verdad? Eso hacen las hormonas. Las hormonas, si no se encuentra la concentración adecuada, puede producir el efecto contrario. Entonces hemos visto las auxinas. Segundo grupo de los reguladores del crecimiento, las citoquininas o las citocininas. ¿Cuál es la función general para el glosario? Realmente la función general que tiene las citoquininas, en cambio, es contribuir en la división o multiplicación celular. Mirka, dígame, Mirka. Ingeniero, disculpe que lo moleste, sería para pedirle un permiso para ausentarme. Lo que pasa es que acaba de llegar el señor de la empresa eléctrica para arreglar unos cables de la cocina de inducción y tiene que apagar todito. No se preocupe. Lo que sí les ruego cuando tengan que hacer aquí, no me levanten mucho la mano porque yo no veo a veces dando la clase. Me da buena voz, como dijeron Jimmy, ¿sí? Sí. ¿Cómo logré ver? Ya. Vaya a la muñeca, no se preocupe, tranquila, vaya nomás. Muchísimas gracias por avisar, vaya nomás. Entonces decía que la función general de las citoquininas, en cambio, es por la división o multiplicación celular. ¿Qué hacen las citoquininas? Hacen todo lo contrario de las auxinas. Fíjense, las auxinas inhibían la formación de brotes o vástagos axilares. Aquí las citoquininas inducen la formación de brotes o yemas axilares, ¿no? En el ciclo anterior, yo presenté una ponencia en una universidad del Perú sobre formación de vástagos axilares en Cinchona officinalis, y donde preguntaba a alguien, ¿qué utilizó para poder realmente hacer que forme vástagos axilares la cinchona? Citoquininas, ¿no? Citoquininas. Hacen lo contrario de las auxinas. Inhiben la dominancia apical. Las auxinas, en cambio, inducían la dominancia apical. Yo siempre comparo la función de las citoquininas como cuando uno tiene una plantita en la casa, una plantita, o en el vivero, una plantita de pino, y de repente pasa por ahí alguien, una persona, no sé, medio mala gente, ¿no? Y le pasa prácticamente rompiendo el ápice terminal de la planta. La fregó, ya no hay madera, no hay fuste. La planta se comienza a verticilar. Entonces, para el glosario, verticilos, ramas laterales que se forman a lo largo del tronco. Eso es verticilar, tiene ramificación verticilada. Entonces, las citoquininas hacen algo similar a aquello. O cuando se hace un seto, ¿no? O se hace, qué sé yo, con el ciprés, se siembra el ciprés y luego se lo poda, se le poda la parte apical. ¿Qué hace el ciprés? Comienza a formar yemas axilares. Entonces, las citoquininas cumplen esa función análoga como cuando se le corta el ápice terminal. Es decir, produce lo contrario que hace la auxina. En altas concentraciones inducen la formación de yemas axilares, pero en cambio inhiben la formación de raíces adventicias. Pero una función fundamental que tienen las citoquininas es de que permiten la diferenciación o reorganización de los callos. Fíjense que en este momento en el proyecto Cinchona, que dando gracias a Dios nos lograron aprobar, presenté una propuesta para poder tener la formación de brotes a través de callos, es decir, tener morfogénesis. Entonces, una vez que tenemos el callo es una masa amorfa de células indiferenciadas. ¿Cómo logramos que ese callo, que está formado por una gran cantidad de células individualizadas, comience a formar brotes adventicios utilizando citoquininas? Y justamente estoy preparando una ponencia porque en el mes de diciembre va a haber un evento científico acá en la universidad que justamente quisiera que ustedes pudieran asistir. Y en ese evento justamente voy a presentar un trabajo sobre la función que tiene la citoquinina. Es decir, intervienen en que el callo se reorganice, se desdiferencie el callo y forme un brote de nuevo. Para el glosario, brote de nuevo, un brote que se ha formado de nuevo. Es decir, el brote se ha formado en este caso de una célula. Otra función fundamental que tienen las citoquininas, ¿verdad?, es de que contribuyen al rejuvenecimiento del vegetal, al rejuvenecimiento de los tejidos, retardando el envejecimiento de los mismos. Chuta, ya quisiéramos tener aquello, solamente yo, ¿no?, para ver si podemos rejuvenecer un poquito, ¿no? Las citoquininas hacen aquello, permiten el rejuvenecimiento del material vegetal, es decir, retardan el envejecimiento. Entonces, las auxinas y las citoquininas son importantísimas dentro del cultivo de tejidos vegetales. ¿Cuáles son las principales citoquininas? Se utilizan en concentraciones que van de 0,03 a 30 miligramos por litro. Para el glosario, K, quinetina o cinetina. BA, bencilademina. BA, bencilaminopurina. Z, ceatina y 2-isopentilademina, ¿no?
Estas son las principales citoquininas o citocininas que estamos utilizando. Por ejemplo, la semana pasada vino una estudiante del 9º ciclo de agronomía para consultarme que quiere hacer una tesis en papa, ¿verdad? Pues me decía que ¿sabe que yo quiero utilizar citoquininas? Digo, ¿qué citoquinina quiere utilizar? Quiero utilizar benzilaminoprina. Perfecto. ¿Qué quiere hacer? Quiero tener mayor cantidad de brotes en papa. Perfecto. Está muy bien. Es decir, las citoquininas producen el efecto contrario de las auxinas y se utilizan en concentraciones que van de 0,03 a 30 miligramos por litro. Luego voy a retomar un poquito las auxinas y citoquininas porque son las que más se utilizan en el cultivo de tejidos vegetales. Pero vamos a continuar con la explicación de la clasificación de los reguladores del crecimiento. Luego tenemos el ácido giberélico o las giberelinas. Las giberelinas obviamente son termolábiles, ¿no? Es decir, se descomponen en presencia del calor o pierden su composición de alguna manera cuando sienten el calor, ¿no? Es decir, cuando se autoclavean, claramente pierden ese poder que tiene en este caso la giberelina. ¿Qué hacen las giberelinas? También se usan las giberelinas básicamente para poder hacer germinación de semillas, ¿no? Es decir, permite la elongación celular, pero inhiben la formación de brotes y raíces adventicias. Mira que hay un tema de investigación de test precioso, ¿verdad? Para que alguien pueda hacer germinación de semillas, probando, por ejemplo, ácido giberélico, ¿no? El ácido giberélico, ¿qué hace? Rompe la dormancia del embrión. Al embrión es como darle un tinguetazo, no darle un cachetazo. Es decir, prácticamente lo que hace el ácido giberélico es romper prácticamente la dormancia del embrión y de esa manera inducir la germinación. Se pueden utilizar en concentraciones de 0,1 a 10 miligramos por litro. Es un trabajo maravilloso, fantástico, fabuloso que se puede hacer realmente haciendo germinación de semillas, probando, por ejemplo, ácido giberélico en diferentes concentraciones. Cuarto grupo de reguladores de crecimiento, el ácido abscísico o el ABA. El ácido abscísico no se utiliza mucho esto en cultivo de tejidos vegetales, pero lo más son estabilizadores osmóticos, es decir, son inhibidores del crecimiento. Esta niña me decía, mi ingeniero sabe que yo quiero, pero ese material de papa lo quiero conservar por mucho tiempo. Y lo quiero conservar en forma de callo. Entonces le digo, tenemos que utilizar necesariamente ácido abscísico. Porque lo que hace el ácido abscísico es estabilizar el crecimiento del vegetal. Es decir, el vegetal se puede permanecer por mucho tiempo en forma de callo. Entonces, eso hace claramente el ácido abscísico. Sin embargo, en algunos casos puede tener un efecto negativo cuando los tejidos están inoculados o están sembrados in vitro. Quinto tipo, el etileno. ¿Qué es el etileno? El etileno también es un regulador de crecimiento, es una hormona gaseosa y que realmente a veces se utiliza mucho en el cultivo de callos. ¿Cómo se produce esta hormona gaseosa? En la práctica número 3 que vamos a hacer inoculación, vamos a hacer aislamiento, desinfección e inoculación de explantes, ¿no? Entonces, cuando se hace la inoculación de explantes, se tiene que sellar herméticamente el frasco, el tubo de ensayo. Y en ese momento que se cierra herméticamente, es un momento propicio para que se genere etileno. Algunos dicen que el etileno se forma más en la oscuridad, ¿no? Algunos señalan de que el etileno tiene un crecimiento estimulante, inductivo de los tejidos. Sin embargo, es una hormona gaseosa que no se utiliza mucho en cultivo de tejidos vegetales. Y finalmente tenemos el sexto grupo de reguladores de crecimiento, que son las oligosacarinas. ¿Qué son las oligosacarinas? Las oligosacarinas realmente provienen de los plasmodesmos. Recuerden ustedes que en el interior de las células existen unos corpúsculos llamados plasmodesmos y que realmente son los que conectan, intercambian, ¿no?, estímulos entre las células vecinas. Las oligosacarinas hacen eso, ¿ah? Es decir, son mensajeros químicos, es decir, que tienen propiedades de regulador de crecimiento o de hormonas y que realmente son desprendimientos de la pared celular y que de alguna manera conectan células vecinas y transmiten estímulos, ¿no? Sin embargo, pues a veces muy poco se las utiliza en cultivo de tejidos vegetales. Lo que más empleamos es el uso de las auxinas y de las citoquininas. Es así, realmente son las que más utilizamos en el cultivo de tejidos vegetales. Y por eso vamos a retomar para poder determinar cuál es la concentración correcta. Es decir, cómo yo logro tener un balance hormonal auxina-citoquinina. La semana anterior tenía una conversación con una tesista que va a trabajar, justamente lo que les contaba, que va a trabajar en orquídeas, en Catley. Es un trabajo maravilloso, fabuloso, ¿verdad?, que va a trabajar ella. Y justamente
Me sigue, no, pero ¿cómo hizo esas concentraciones? En base a los siguientes criterios, ¿no? En base a buscar un balance hormonal auxina-citoquinina. Es decir, el éxito en cultivo de tejidos vegetales es tratar de buscar un equilibrio hormonal. Es decir, buscar un balance hormonal, tanto en las auxinas y en las citoquininas, de tal manera de lograr en el explante un crecimiento vigoroso. Es decir, estas dos tipos de hormonas son las que más se utilizan en cultivo de tejidos vegetales, ¿no? Y justamente, les decía a ustedes, como son en cantidades tan pequeñitas, en el caso de las auxinas, se utilizan en concentración de 0,01 a 10 miligramos por litro. En el caso de las citoquininas, de 0,03 a 30 miligramos por litro. Es decir, son cantidades absolutamente pequeñas. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tengan que preparar 1 litro de medio de cultivo. Si es 1 litro, bueno, está bien, puedo poner 0,3 miligramos por litro. Pero si es medio litro, imagínense. Si es 1/4 de litro, si es 100 mililitros. Entonces, para evitar eso, se preparan soluciones stock, soluciones concentradas o soluciones madres. Estoy preparando una clase para poder explicar cómo se preparan las soluciones stock, concentradas o madres, y para eso, el día que sea esa clase, les voy a pedir que traigan una calculadorita para que vean cómo se preparan las soluciones stock, las soluciones concentradas, tanto de los macro y micronutrientes como también de los compuestos orgánicos. Y es la pregunta que les digo que me hicieron a mí en Cuba y que se derivó la palabra qué nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar ese equilibrio? ¿Cómo buscar ese equilibrio? ¿Cómo buscar ese balance hormonal correcto, adecuado, entre las auxinas y citoquininas? De tal manera de poder conseguir en el explante una respuesta armónica en el explante, que permita inducir o que permita inhibir un proceso biológico, ¿no? De acuerdo a lo que yo requiero. Por ejemplo, lo que siempre se da, ¿no? Yo quiero tener, por ejemplo, al mismo tiempo, en el explante, quiero tener raíces adventicias y quiero tener brotes adventicios también. ¿Cómo busco el equilibrio hormonal? ¿Cómo busco el equilibrio hormonal? Si yo le pongo altas concentraciones de auxinas, no me va a formar raíces adventicias y me va a formar callo. Si pongo altas concentraciones de citoquininas, no me va a formar raíces adventicias y me va a formar solo brotes axilares. Por lo tanto, entonces, aquí viene el trabajo del investigador. Aquí viene el trabajo de la investigación. Yo digo que la investigación es fabulosa, ¿verdad? Es extraordinaria. A mí definitivamente me encanta la investigación. Y a medida que usted genera un trabajo de investigación, se generan otros, ¿verdad? Otros y otros. Fíjense que estamos ahorita haciendo un trabajo de investigación en Cinchona, en hidroponía. A ver, para el glosario. Hidroponía. Cultivo en presencia del agua, o en presencia, qué sé yo, de la humedad. Es hidroponía. Estamos haciendo un trabajo fabuloso en hidroponía, que queremos hacer con 2 tesistas, ¿no? Y un día en la pregunta que me hizo el tesista, me dice, ingeniero, los frascos, ¿de qué color van a ser? Le digo, excelente pregunta. Y de esa pregunta que él hizo, surgió otro trabajo de investigación para otra tesista que lo logramos incluir. Es decir, por eso la investigación es maravillosa, es un sinfín, es una espiral. Entonces tenemos que buscar la concentración correcta. Si yo, por ejemplo, quiero tener raíces adventicias y brotes axilares al mismo tiempo, tendría que regular, concentrar, coordinar un poco, balancear bajas concentraciones de auxinas con medias o bajas concentraciones de citoquininas. De lo contrario, si a mí se me va la mano en las auxinas o en las citoquininas, me puede producir el efecto contrario, el efecto fisiológico no deseado. Es decir, más o menos lo que pasó con este niño, ¿no? Que la intencionalidad es que el niño crezca, pero por el contrario, el niño le salió bigote, ¿no? Igual pasa acá en los explantes. La intencionalidad es que forme, qué sé yo, raíz adventiz y me formó callo. O la intencionalidad es que forme brotes adventicios y me formó, qué sé yo, raíces adventicias. Entonces, el equilibrio hormonal es de fundamental importancia. Pero para ello es importante considerar cuáles son las hormonas naturales que tiene la planta. ¿Saben ustedes que les decía de que la primera hormona natural que se halló en los vegetales fue en el trigo, en el triptófano del trigo? Y se llamó ácido indolacético. Pues obviamente el ácido indolacético es la primera hormona natural, y en función de eso se hicieron sintéticos que decíamos que se conocen con el nombre de reguladores de crecimiento. Entonces, las plantas de manera natural producen hormonas naturales, al igual que nosotros, ¿no? Caso de los hombres, que sé yo, la testosterona, los estrógenos en el caso de las mujeres, es decir, todos producimos hormonas, las plantas pasa exactamente igual.
Para buscar aquello es importante definir aquello. Si yo tengo un explante lo suficientemente grande que no requiere ni auxinas ni citoquininas, significa que intrínsecamente, internamente, el explante ya tiene auxinas y citoquininas. Por lo tanto, decimos que ese explante es autótropo para las auxinas y es autótropo también para las citoquininas. Pero debemos encontrarnos frente a otro escenario. Yo tengo un explante que solo necesita auxinas, sí tiene citoquininas internas. Realmente estaría frente a un caso de que ese explante es heterótropo para las auxinas y es autótropo para las citoquininas. Es decir, provee citoquininas, pero tenemos que adicionar de manera exógena las auxinas. Tercer caso, tenemos en cambio frente a nosotros un explante que solo necesita citoquininas, porque internamente tiene auxinas. Diremos que estamos en un caso de un explante que es autótropo para las auxinas, pero heterótropo para las citoquininas. Es decir, necesita de una fuente exógena de citoquininas para poderle adicionar al explante y pueda expresar un crecimiento y desarrollo. Pero la mayor parte de los explantes, como son pequeñitos, como son diminutos, realmente necesitan tanto de auxinas y citoquininas. Es decir, tenemos que adicionar al medio de cultivo de manera exógena tanto las auxinas como las citoquininas. Cuando eso sucede, estamos frente a un cuarto caso, es decir, de que el explante es heterótropo tanto para las auxinas como para las citoquininas. ¿Qué efectos podría producir en el explante, ¿no?, el uso de auxinas y citoquininas? Miren, pasa exactamente igual que a los seres humanos, ¿no? Se dan cuenta que alguien dice, quiere ser fortachón, si usted está haciendo ejercicio y está tomando una cantidad de hormonas. Y resulta ser que le produce el efecto contrario. O qué sé yo, quiere flaquear y está tomando hormonas, y resulta ser que le produce el efecto contrario. Por eso una amiga me decía, antes de la pandemia, me decía, pero tú que andas metido en esto de las hormonas, y sabes que encontré un artículo en el internet, porque estoy queriendo bajar de peso, pero no quiero hacer mucho. ¿Y qué está haciendo? Dice, encontré un artículo que dice que se puede bajar de peso comiendo vendado, para que los ojos no sepan qué estás comiendo, para que el cuerpo no sepa qué estás comiendo. Y puede ser, ¿no? Porque generalmente eso tiene una explicación de alguna manera fisiológica, ¿no? Fisiológica. Es decir, el cuerpo responde a estímulos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pasa exactamente igual con las plantas, ¿no? Es decir, ¿qué puede producir en el explante si yo realmente adiciono de manera, qué sé yo, exagerada, reguladores de crecimiento? Ya sea que se utilicen auxinas o citoquininas, se puede producir en el explante una condición fisiológica que se conoce con el nombre de habituación, que era epigenético. El epigenético ya estaba en el glosario, que era epigenético. ¿Quién se acuerda que era epigenético? Se acuerdan que el glosario estaba estudiando, ¿verdad? Cualquier momento. A ver. ¿Qué era epigenético? Heredar. ¿Cómo? Kelvin, repítame. Lo que no se puede heredar. Excelente, Kelvin. Extraordinario, fabuloso. Pero todos quiero que sean así como Kelvin, atentos. Mi caso es muy interactivo, ¿verdad? La habituación es un fenómeno epigenético, entonces no heredable. ¿En qué consiste la habituación? La habituación consiste en que yo traigo un explante del campo y lo siembro en un medio de cultivo. Y lo comienzo a subcultivar, ¿no? Inicialmente con muchos reguladores de crecimiento, ¿no? Y lo comienzo a subcultivar. Y luego comienzo a prescindir del regulador de crecimiento. ¿Por qué? Porque el explante ya se habituó. El explante como que de alguna manera, como que ya se puso generalmente con una gran cantidad de reservas internas del regulador de crecimiento. Y yo puedo prescindir del uso. Pero como no es heredable, es epigenético, solo hasta un determinado subcultivo. Porque una vez que se le terminan las reservas al explante, nuevamente va a prescindir del uso de reguladores de crecimiento. A eso se conoce con el nombre de habituación. Es decir, en síntesis, un explante que necesita hormonas, lo subcultiva usted 3 veces, qué sé yo, y necesita hormonas. Y en el cuarto subcultivo le quita la hormona y sigue creciendo bien. Y en el quinto le quita la hormona y sigue creciendo bien. Pero en el sexto, nuevamente comienza a necesitar hormonas. Porque la habituación es algo epigenético. Es decir, es algo que no se hereda. Por lo tanto, entonces la habituación no es un cambio permanente, ¿no? Es decir, los tejidos habituados necesitan de una adición exógena del regulador de crecimiento. En el sexto subcultivo,
¿no? Necesita nuevamente el explante del regulador de crecimiento porque generalmente ya se le acabó la reserva interna, ¿no? Es decir, la habituación es epigenética. Sin embargo, en algunos casos puede ser que la habituación generalmente no sea epigenética. Es decir, que generalmente sí se pueda heredar, que sea hereditaria, ¿no? Es decir, no es epigenética. Puede darse un caso de que la habituación realmente puede ser entonces, en este caso, heredable. Es decir, que el explante se quedó acostumbrado a vivir con la hormona, habituación. Segundo efecto que puede producir el regulador de crecimiento es el rejuvenecimiento. El rejuvenecimiento. No sé, por eso ahorita está en moda, tanta cantidad de productos naturales. Uno prende la televisión de mañana, que yo de madrugada me levanto. Todos productos naturales, hermano. No sabe la gente ni lo que consume, hombre. ¿Qué sé yo para el rejuvenecimiento y todas cuestiones? Las hormonas, ojo, pongan atención, pueden producir un efecto contrario, ¿no? Es decir, las hormonas realmente pueden producir rejuvenecimiento. Es decir, es más o menos similar a la habituación. ¿Cómo? Si yo parto de un explante maduro, para no decir viejo, ¿no? Recuerden que las tres etapas del crecimiento de los vegetales, la etapa de juventud, la etapa de madurez y la etapa de senectud o vejez. Si yo parto de un explante maduro y lo comienzo a subcultivar, su cultivo 1 le pongo mucha hormona, su cultivo 2 le pongo hormona, su cultivo 3 le pongo hormona, y el explante comienza cada vez a volverse más joven. Es decir, el rejuvenecimiento se incrementa a medida que en cada subcultivo o en cada repique yo voy utilizando generalmente reguladores de crecimiento. ¿Qué es un subcultivo, el glosario? Es la transferencia de un explante a un medio de cultivo fresco en condiciones de asepsia. Subcultivo repique es la transferencia de un explante a un medio de cultivo fresco en condiciones de asepsia. Eso decimos que es subcultivo o repique, ¿no? Lo que se hace en el vivero. Supongo que ustedes van a sembrar las plantitas de pino, no sé, de esteca que me contaba Jimmy, y luego van a hacer un repique, es decir, le van a dar mayor espacio. Entonces, con el repique en los subcultivos, si yo vengo utilizando entonces un explante maduro, ese explante va a volverse joven. Pero si ese explante que ya fue rejuvenecido, lo comienzo nuevamente a subcultivar, pero ya sin la presencia de hormonas, porque ya decimos que el explante está joven, nuevamente el explante puede convertirse en un explante maduro o viejo. Es decir, necesita que se le adicione de manera exógena nuevamente el regulador de crecimiento. Conclusión entonces, existe una similitud muy cercana entre lo que es la habituación y el rejuvenecimiento. Es decir, los dos son epigenéticos, es decir, no son heredables. Solo dura hasta que el efecto de la hormona está presente en el explante. Una vez que se acaba el efecto de la hormona, está habituado, ¿no? Está habituado. Como que se vuelve, qué sé yo, adicto a la hormona. Pero una vez que la hormona se termina, generalmente vuelve nuevamente el explante a cero y necesita o prescinde de la hormona. Igual cosa en el rejuvenecimiento, ¿no? Por ejemplo, que a veces hay que tener con mucho cuidado este tipo de propagandas que hacen, consuma esto. No, las hormonas es peligroso, ¿verdad? Pueden producir el efecto contrario. Cuarto componente, compuestos orgánicos, estamos hablando de los aminoácidos. Aminoácidos no me dijeron casi nada también en el trabajo de investigación bibliográfico. Pero digo, no sé qué grupo le tocó aquello. ¿A qué grupo le tocó hacer aminoácidos? ¿Qué grupo le tocó hacer aminoácidos? ¿Qué grupo le tocó hacer aminoácidos? A ver. Al 3, ingeniero. Grupo 3, nos quedó debiendo aminoácidos, vitaminas, reguladores de crecimiento, ¿no? Entonces, los aminoácidos son compuestos orgánicos en primer lugar, ¿no? Y constituyen la fuente o la entrada del nitrógeno orgánico al interior del sistema vascular del tejido, del implante, ¿no? Por eso, cuando revisamos las preguntas de nitrificación y nitratación, van a ver ustedes cómo el nitrógeno ingresa al interior del sistema vascular de la planta. No ingresa como elemento nutritivo, o sea, no ingresa como N, como nitrógeno, sino que ingresa, van a ver ustedes ahí, que ingresa a través de compuestos ya orgánicos del nitrógeno. Entonces, ¿qué hacen los aminoácidos? Los aminoácidos se constituyen como la puerta de entrada para viabilizar la entrada más rápida del nitrógeno al interior, en este caso del explante. Eso hacen los aminoácidos. Entonces son súper importantes, ¿verdad?
también promocionan aminoácidos para las personas, ¿no? A veces hay que tener mucho cuidado con aquello, ¿verdad? Con consumir cualquier cosa, ¿no? El aminoácido lo que se constituye es un viabilizador del nitrógeno al interior del sistema vascular, en este caso del explante, ¿no? Los principales aminoácidos que se ha descubierto, que se ha comprobado que son imprescindibles en el crecimiento y desarrollo de los explantes inoculados in vitro son 3: la glutamina, la adenina y la esparaquina. ¿Por qué? Porque estos son transportadores de nitrógeno orgánico en el interior del tejido, en el interior del explante. Sin embargo, existen otros, ¿no? Por ejemplo, el caso de la arginina, que contribuye a la formación de raíces. Tenemos en el caso de la ceína, que contribuye en el cultivo de microesporas. La cisteína, y generalmente este es un producto que se utiliza mucho como antioxidante. Acordarse de esto: ácido ascórbico, ácido cítrico, suma otro, antioxidante. Y hay otro, hidrolizado de caseína, casi similar a la cisteína, caseína, es un antioxidante también. Y la glicina, que es un producto, un aminoácido, que básicamente se extrae, en este caso de las gramíneas, como en el caso del maíz, y se utiliza también para cultivos asépticos en cultivo de tejidos vegetales. Entonces, los aminoácidos, el papel fundamental que tienen los aminoácidos es contribuir en una fuente, en una entrada, en una puerta, para poder entrar el nitrógeno orgánico al interior del sistema muscular de la planta. Recuerden ustedes que el nitrógeno, como habíamos visto en los sales inorgánicos, es un macronutriente. Es decir, la planta lo requiere en mayores cantidades. Y es la razón por la cual los forestales sabemos, por ejemplo, que plantas indicadoras de nitrógeno, eso hablemos del guato, por ejemplo, hablemos del aliso, ¿no? Son plantas que gratuitamente ceden nitrógeno al suelo. Siguiente compuesto orgánico son los carbohidratos. Los carbohidratos. Decíamos que cuando las plantas están inoculadas in vitro, se comportan como organismos heterótrofos. Vuelvo a repetir, se comportan como organismos heterótrofos. No es que son organismos heterótrofos, no es que son, sino que las condiciones de aislamiento y las condiciones en las que vienen creciendo realmente hacen que no puedan cumplir con el proceso fotosintético. Recuerden ustedes que durante el proceso fotosintético realmente ingresan compuestos inorgánicos y nos devuelven 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de C6H12O6, es decir, de carbohidratos. ¿Qué nos da la fotosíntesis? Nos da energía y carbono durante la fase luminosa y durante la fase oscura. Entonces, como el explante que realmente se comporta como un organismo heterótropo, es importantísimo adicionarle de manera exógena una fuente de energía y carbono. Y entonces realmente tenemos que adicionarle un carbohidrato para de esa manera promover un mayor crecimiento y desarrollo. Es decir, si ustedes, qué sé yo, pero vean a la playa, van a ver que la cinchona en el interior del vidrio, las vitroplantas, están totalmente verdes, translúcidas, están preciosas. Sin embargo, todavía no está totalmente automatizado todo el aparato fotosintético. Es decir, no se comportan todavía como suficientemente organismos autótrofos. Y entonces se vienen comportando como organismos heterótrofos. Y tenemos que adicionar, en este caso, carbohidratos, que normalmente la planta lo hace por la fotosíntesis, lo adicionamos de manera exógena, de manera externa, de manera artificial. La planta in vivo no necesita sacarosa, ¿no? Cuando se ha visto que se llegue y se le ponga a una planta, no sé, un poco de azúcar, ¿no? No necesita. Porque la planta normalmente, la fuente de energía y carbono es la fotosíntesis. Por lo tanto, entonces, en el medio de cultivo, lo que ustedes van a ver sería que la práctica de la ingeniera le va a adicionar es sacarosa. Pero van a saber, ¿cuál es la función de la sacarosa? La sacarosa es la fuente de energía y carbono del explante, porque el explante se comporta como un organismo heterótropo. ¿Y por qué se comporta como heterótropo? No, el mismo ejemplo que les decía, un poco grotesco, análogo, de lo que pasa cuando uno trabaja, ¿no? Uno dice, bueno, necesito un dólar para la hoja, para la copia, para el papel, etcétera, etcétera. No es que uno sea, no sé, un vago o un desocupado. Las condiciones en las que está viviendo, pues tiene que comportarse de esa manera. El explante está creciendo en un medio de cultivo, que es un verdadero biberón para él. Es una solución nutritiva. No necesita hacer fotosíntesis. Por lo tanto, entonces, hay que adicionar de manera exógena los carbohidratos, que puede ser la glucosa, la maltosa, la fructosa, pero la que más se adiciona es la sacarosa o el azúcar común, ¿no?
Y generalmente se utilizan concentraciones que van del 1 al 5%. Como ya deben saber qué es una solución porcentaje peso y porcentaje volumen. Eso tienen que saberlo, porque sobre eso va a ser el segundo examen, que va a ser práctico, va a ser oral el examen de soluciones porcentaje peso y porcentaje volumen. Entonces dice que los carbohidratos se requieren en concentraciones que van del 1 al 5%, del 1 al 5%, ¿no? Generalmente la sacarosa sabe ser termolable, es decir, no soporta mucha temperatura elevada. Sin embargo, los cambios son imperceptibles. Siempre se la está estabilizando en el interior del autoclave. Ustedes van a ver incluso que el día que la ingeniera prepare la práctica, la va a esterilizar conjuntamente con los otros componentes del medio de cultivo, ¿no? En el autoclave, y prácticamente la transformación, el cambio es muy corto, muy bajito, no se experimenta frente a aquello, ¿no? Generalmente la concentración de sacarosa, ¿no? Es decir, la cantidad de sacarosa que yo adiciono al medio de cultivo, depende mucho del tipo de explante, ¿no? Del tipo de explante. Por ejemplo, si el explante, no sé, es pequeño, es grande, depende de la edad del material vegetal. Está comprobado desde el punto de vista fisiológico que los tejidos jóvenes necesitan mayor cantidad de carbohidratos para poder crecer y desarrollar. ¿Por qué? Porque lógicamente el carbohidrato es la fuente de energía y carbono. Por lo tanto, entonces, a medida que se incrementa, por ejemplo, la concentración de sacarosa, realmente se incrementa el crecimiento y desarrollo de los tejidos, pero hasta un óptimo, ¿no? Es decir, yo generalmente dice que puedo utilizar de 1 a 5%, ¿no? Es la razón por la cual, miren, las semillas, por ejemplo, la germinación de semillas de orquídeas, Knudson en el año 1992 patentó el medio de cultivo Knudson C, solo para hacer germinar semillas. Y entonces hizo una germinación de las semillas de manera asimbiótica, ¿Qué quiere decir asimbiótica? ¿Qué quiere decir asimbiótica? ¿Qué quiere decir asimbiótica? ¿Asimbiótica? Para el glosario, si no está asimbiótica. ¿Qué será asimbiótica? Cuando no existe la vida mutualista. Que no existe vida mutualista. Muy bien, qué bonito, ¿ah? Es decir, que vive independientemente del microorganismo. Entonces, ¿qué hizo Knudson? Knudson reemplazó lo que el microorganismo le llegaba a dar, ¿no? Y generalmente adicionó de manera exógena la sacarosa. ¿No? Entonces, miren, porque las semillas en la oscuridad necesitan una gran cantidad de sacarosa, ¿no? Porque en la oscuridad, la sacarosa contribuye con energía y carbono para que el embrión pueda germinar, Entonces, a medida que se incrementa la concentración de sacarosa, incrementa también el crecimiento y desarrollo del tejido, pero hasta un óptimo. Veamos eso, ¿cómo se da? Miren, en función de este gráfico, diseñé en estas vacaciones un protocolo para una tesista que está trabajando justamente en orquídeas. Miren, va a trabajar en un trabajo precioso, ¿verdad? Maravilloso, va a trabajar en cattleyas, ¿verdad? Y fíjense que cada cápsula de cattleya tiene alrededor de 4 millones de semillas en el interior de la cápsula. 4 millones de semillas. Imagínense. Por eso hay un autor que dice que la naturaleza es prodigiosa. Y él dice que no digan, por favor, que la naturaleza es sabia. Porque dice que sabios son aquellos solo que tienen cerebro, ¿verdad? Dice que la naturaleza es prodigiosa. Porque él dice, miren, si los 4 millones de semillas que están en el interior de una cápsula de cattleya lograran germinar, el mundo estuviera invadido de orquídeas. Pero como la naturaleza es prodigiosa, no sabia, ¿verdad? No diga la naturaleza es sabia. Sabia es solo aquel que tiene cerebro, los sabios, Aristóteles, Sócrates, ¿no? Dice, como la naturaleza es prodigiosa, fíjense, del 100% de semillas, las semillas no llegan a tener más allá del 5 al 10% de germinación. Y las semillas que deben germinar son justamente las semillas que quedan guindadas en una rama, en una horqueta del árbol, ¿no? Por eso son plantas epífitas. Epífitas quiere decir que tienen una germinación epígea. Es decir, que los cotiledones salen hacia afuera y porque los cotiledones se quedan hacia adentro. Pero epígeas, raíz epífitas, están en el aire, están suspendidas. Entonces las orquídeas que logran germinar, que realmente que eso puede ser el 5%, quedan sobre los árboles. Pero solo las plantas que llegan a ser plantas adultas son más o menos el 1%. Es decir, el porcentaje de germinación es muy bajo.
Entonces, el trabajo de investigación que está plenamente justificado de esta señorita va a ser germinación, en este caso asimbiótica, ¿no?, de Cattleya. Y va a probar, fíjense esto que dice aquí, que a medida que se incrementa la concentración de sacarosa, se incrementa el crecimiento. Es decir, por aquí tenemos, miren, por aquí está la concentración en el eje de las X, está la concentración de sacarosa en porcentaje. Contiene de 1 a 10% de sacarosa. Y en cambio en el eje de las Y está el crecimiento en centímetros. Miren, pues cuando tiene 1, el crecimiento realmente es menor a cuando tiene 2, cuando tiene 3, pero 5 es el óptimo. ¿Qué va a hacer esta niña? Va a probar 3 concentraciones de sacarosa. Va a probar 1, 2 y 4 y va a ver en cuál de ellas realmente tiene un mayor porcentaje de germinación las semillas de Cattleya. Justamente sembraron en la semana anterior, sembraron ya las semillas. Logramos conseguir un fruto. Es muy difícil conseguir los frutos de Cattleya. Antes, aprovechando la coyuntura que tenía un amigo de Malacatz, me regaló un frutito que ya había estado abierto, porque lugar de escogerlo cerrado y abrirlo en el interior de la cámara, ya sembraron, ¿verdad? Pero estamos probando diferentes niveles de sacarosa. ¿Cómo va a discutir ella? Justamente consultando a este autor, ¿no? Para ver si es cierto que a medida que se incrementa la concentración de sacarosa, se incrementa el crecimiento, o la germinación en este caso, pero solo hasta un óptimo. Pero luego de eso comienza a disminuir, es decir, no es poner por poner. Quinto componente, el agua. Ya habíamos hablado un poquito del agua y decíamos que el agua constituye el 95% del medio de cultivo. Es decir, del 100% del medio de cultivo, el 95% es agua. Por lo tanto, decíamos que no solo nos conformamos de que el agua sea destilada, sino que el agua tiene que ser, así sea, destilada, bidestilada, tridestilada o deionizada, que ya conocen en la clase anterior, tiene que ser esterilizada. ¿Y cómo esterilizamos el agua? A través del autoclave, ¿no? Entonces, eso van a ver en la práctica con la ingeniera, ella va a dejar esterilizando el agua, porque el agua forma parte del 95% del medio de cultivo. No es aconsejable guardar el agua por mucho tiempo, especialmente en recipientes de plástico, de polietileno, porque muchos, sustancias tóxicas se pueden desprender y pueden contaminar el tejido, ¿no? Pero realmente un agua que uno tiene en la casa en un bidón más de un mes, están creciendo bacterias, porque el agua realmente almacenada por mucho tiempo se comienza a descomponer, se comienza a contaminar. Por eso es que el día que ustedes vean que la ingeniera prepara, va a poner el agua destilada en el interior del Erlenmeyers. Como ustedes ya conocen cuáles son los Erlenmeyers, luego los va a tapar herméticamente con papel aluminio y los va a poner en el interior del autoclave para poderlos esterilizar, Entonces, el agua, entonces, es el 95% del medio de cultivo y no solo tenemos que utilizar agua que sea destilada, bidestilada, tridestilada o deionizada, sino agua que sea realmente esterilizada y no almacenarla por mucho tiempo para que no crezcan bacterias. Conclusión final, entonces, el medio de cultivo es una solución nutritiva que está compuesta por compuestos orgánicos e inorgánicos y que son necesarios para el crecimiento y desarrollo de los desplantes inoculados in vitro. Segunda conclusión, de la selección adecuada del medio de cultivo, de la composición del medio de cultivo, depende el éxito en el crecimiento y desarrollo del desplante. Tercera conclusión, los reguladores del crecimiento, y especialmente las auxinas y las citoquininas, son determinantes en el crecimiento y desarrollo de los desplantes inoculados in vitro. Cuarta conclusión, es importante buscar un equilibrio hormonal, auxina, citoquinina, para lograr al mismo tiempo un crecimiento armonioso en el desplante. Y quinta conclusión, finalmente, todos los compuestos orgánicos e inorgánicos realmente le dan esa apariencia de ser una composición o una solución nutritiva al medio de cultivo, lo que hace que el desplante se comporte como una planta o como un organismo heterólogo. No es. Esa es la quinta conclusión entonces. El desplante, cuando está inoculado en el interior del medio de cultivo, se comporta como un organismo heterólogo. No es un organismo heterólogo, no es, sino que su aparato fotosintético todavía no está preparado para poder hacer la fotosíntesis, porque todos tenemos todo en el medio de cultivo, ¿no? Es como en la casa, papá y mamá nos dan todo, ¿no? Pero no tenemos necesidad de poder trabajar. Bien, hasta ahí la primera parte, hemos analizado entonces
6 componentes del medio de cultivo en esta primera parte. Si Dios lo permite, en la próxima clase vamos a analizar los siguientes componentes del medio de cultivo, y ahí entonces vamos a ver lo que tiene que ver ya con algunos elementos, como por ejemplo la oxidación fenólica. No se olviden del ácido ascórbico, el ácido cítrico, la cisteína, el hidrolizado de caseína, que voy a volverlos a retomar, porque son compuestos antioxidantes, es decir, que realmente impiden la formación de fenoles en el tejido vegetal. Bien, hasta ahí no sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda que les quedó tal vez. No se olviden los términos del glosario, todas las hormonas tienen que estar en glosario. AIA, ácido indolacético. ANA, ácido naftaleno acético. BAP, bencil aminopurina. BAP, bencil adenina. 2-IP, 2-isopentil adenina. 2,4-D, 2,4-dicloro fenoxiacético. Todos esos términos tienen que estar en el glosario. De manera, ¿cuántos términos tienen en el glosario ya? ¿Cuántos términos tienen en el glosario? A ver, ¿cuántos términos llevan en el glosario? A ver. 113. Bien, muy bien. Así que la próxima revisión es candela, ¿no? Pero si ese ping-pong, ¿no? Yo digo, ANA, ácido naftaleno acético. Catabolismo, destrucción, así. Anabolismo, construcción. Va, bencilaminopurina. Así tiene que ser la recepción del glosario, ¿no? Bien, entonces, muchísimas gracias. Una vez más, permítanme darles las gracias a ustedes por permitirme trabajar. Trato de prepararme de la mejor manera para estar al nivel, a la altura de lo que los estudiantes exigen, porque yo soy muy respetuoso de los estudiantes. Yo considero que los estudiantes son el pilar fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y uno justamente cuando va a un proceso de enseñanza-aprendizaje quiere aprender, ¿no? Quiere aprender. Y entonces, espero realmente estar a la altura de lo que ustedes exigen para poderse formar como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Muchísimas gracias realmente por darme este privilegio de ingresar a sus vidas, de ingresar a sus hogares, de ingresar a sus familias con un mensaje que contribuye a la formación académica como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder contribuir al crecimiento personal. Créanme que ahorita, más que nunca, la sociedad mundial, y yo creo que la sociedad ecuatoriana necesita una buena sociedad, necesita buenas personas, necesita buenos seres humanos, ¿verdad? Ayer tarde estábamos conversando aquí en el laboratorio y me contaban los compañeros de los problemas ya aquí en Loja, ¿verdad? Porque necesitamos gente buena, ¿verdad? Necesitamos gente realmente que sea empática, que esté en la capacidad de ponerse realmente en la posición de los demás, ¿no? El éxito va llegando poco a poco, ¿verdad? Si ustedes quieren ambicionar el éxito de una sola, ahí vienen los problemas, ¿no? Pero la gente que realmente ahorita está queriendo irse por la izquierda es la gente que piensa que el éxito sube por ascensor y que por lo tanto hay que subir rapidito. Dicen que se sube como la palmera y se baja como el coco, ¿no? Y justamente con el nivel más bajo, más sencillo, más humilde, entendido humildad, no como sinónimo de pobreza, de tristeza o de, qué sé yo, de inferioridad, sino entendía la humildad como la capacidad de ser la misma persona en época de abundancia como en época de pobreza. Yo creo que es lo más importante. Pero tampoco confundamos humildad con humillación, ¿verdad? Es decir, nadie por ser humilde nos puede humillar, que nadie ose de aquello. O tampoco nos confundamos con grande de agrandado, ¿no? Yo creo que en la vida lo más importante es pasar de imperceptibles, con el nivel más bajo, más sencillo. Y lógicamente haciendo lo que dice Henry Ford, ¿no? Que caridad significa hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando, ¿no? Así que muchísimas gracias realmente por permitirme trabajar con ustedes. Realmente les deseo que tengan una semana, un resto de semana no ordinaria, sino extraordinaria, tanto en el plano personal, en el plano académico y en el plano familiar. Yo siempre digo que la familia es el pilar fundamental, es el soporte fundamental, es la célula de la sociedad, y posiblemente esa célula está fallando, por lo que la sociedad también está como que desviándose de sus rumbos, desviándose de su meta importante. No se olviden que acá estamos para poder inspirar ternura, inspirar confianza, inspirar amor, inspirar solidaridad. No estamos acá para impresionar absolutamente a nadie, así que realmente valoremos lo que más amamos, lo que más tenemos, que es nuestra familia, lo que más cerca esté de nosotros, ¿no? Porque toda la vida es circunstancial, ¿no? Llega, sucede y pasa. Y recuerden que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. No se olviden, chicos, de estudiar. Siempre hay que estar estudiando. Siempre hay que estar estudiando. Me acuerdo que en Cuba un profesor nos decía el primer día del posgrado. Ay, me acuerdo, en ese tiempo se escribía tiza, pero yo creo que ni conocieron la tiza. Había puesto, primero estudiar.
Segundo, saber estudiar. Empezó a volver a estudiar. Linda cosa. Claro, es que dijo estudiante viene de estudiar, ¿no? Entonces, ahorita prácticamente están haciendo el esfuerzo. Pero ya vendrán a cosechar el éxito. Pero lógicamente para eso primero tenemos que esforzarnos, ¿no? Bien, entonces, si Dios lo permite, pues nos estamos viendo la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien, por favor. Para de esa manera entonces completar con la segunda parte de la composición química de los medios de cultivo, de tal manera entonces que podamos trabajar de la mejor manera en la práctica. La idea, a mí siempre me gusta que los estudiantes cuando van a la práctica tiene que ser primero planificada con objetivos. Por eso anoche le envié a la señorita presidenta nuestra una copia también de la planificación como 6, 7 hojas que hay que hacer, en donde están claramente definidos los objetivos. Yo considero que toda práctica tiene que ser planificada con objetivos. Entonces, el objetivo de la práctica, ¿cuál es? Llevar el aula, lo que pasa, el contenido teórico y ponerlo en la práctica, para que el estudiante pueda realmente empoderarse de los resultados de aprendizaje. Y así está diseñada la asignatura, así está diseñado el sílabo, así está diseñado el documento guía, de tal manera que el día 6 de diciembre que ustedes lleguen al laboratorio y la ingeniera les habla de los macronutrientes, de los micronutrientes, de los aminoácidos, de las vitaminas, ustedes entienden, conocen. No hay cosa más hermosa que uno realmente hace lo que uno entiende. Si uno entiende, aprende, ¿no? Recuerden lo que decíamos, la atención va de la mano a la comprensión, lógicamente de la motivación y la emoción, que es de fundamental importancia. Entonces, mi idea es de que ustedes realmente vayan primero empoderándose de los contenidos teóricos para luego poder entender la práctica. Yo no comulgo esa idea de que los mandan a la práctica, vayan a la práctica, pero dirigiendo qué, haciendo qué, en base a qué. Entonces, yo creo que es de fundamental importancia planificar. Por eso lean, por favor, la clase del día de hoy. Todas las clases yo las subo a la página de nuestra asignatura en el EVAS, que puedan escuchar, porque para la próxima clase ya retomo lo que ya vimos ahora para poder entender lo mismo, ¿no? Yo creo que más tardecito les estoy enviando el actita para que me puedan ayudar con la firma. ¿Dónde está Valeria? Valeria, por favor, le voy a pedir nuevamente, la voy a molestar que me haga la fineza de ayudarme con la firmita de sus compañeros, por favor, ¿sí? Ya, ingeniero. Muchísimas gracias. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego.